Quisiera tener un reconocimiento para los mayores, para todas esas personas que han estado ahí sufriendo, y quisiera hacerlo extensible también al conjunto de la sociedad aragonesa. Quiero acordarme de los que han estado en primera línea, quiero acordarme, por supuesto, de las víctimas y de las familias. Lamento el olvido del sufrimiento que miles de aragoneses han tenido, de muchos parados, de muchas personas que han perdido el empleo, de muchos negocios que han bajado las persianas, de mucha gente que lo ha pasado mal y que el presidente Lambán hoy no ha dedicado ni un solo segundo. A los más de 85.000 parados, a los autónomos que están sufriendo, a las pymes que lo están pasando mal, a todos ellos, el presidente Lambán hoy no les ha dedicado ni un solo segundo. Resulta muy fácil reivindicar una mejor financiación y en esas líneas generales evidentemente coincidimos, pero también les tengo que decir que ni un solo paso se han dado en estos 6 años al respecto, que ni han sido capaces, por parte de los dirigentes del Gobierno de Aragón, de hacer reclamaciones al respecto en las conferencias de presidentes o, por ejemplo, también en lo que han sido los consejos de política fiscal y financiera. Y lo mismo podríamos decir en relación a la despoblación. 6 años para, evidentemente, no haber hecho más que unas directrices que no nos han llevado a ningún puerto. Muchas palabras y muy poco contenido. Así es como quiero resumir el discurso del presidente. Un discurso que ha olvidado la realidad económica y social de nuestra comunidad autónoma en un momento tremendamente difícil, en un momento tremendamente duro. Un discurso que no les sirve a los miles y miles de aragoneses que lo están pasando mal. Un discurso vacío, un discurso que seguro que miles de personas hoy lamentan por no haber tenido el corazón que hoy debía tener ese discurso hacia la sociedad aragonesa.